Buenas tardes, compañeras y compañeros maestros. Voy a continuar con la segunda, donde se analiza el plan y programas de estudio 7, aprendizajes claves para la educación en este medallón, que es una imagen, tres participación académica, el de desarrollo personal y el tercero, claro. Es decir, el plan de estudios está organizado en el campo personal y social. Lo voy a agrandar un poquito más, aunque se distorsione la imagen. Como se puede observar, tienen que ver con la formación académica. Y aquí entra lo que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y comprensión del mundo natural y social, donde iría todo lo que es formación cívica, eh, asignaturas como ciencias naturales en primaria, como historia, geografía. Todos estos contenidos precisamente apoyan a la formación, por eso llevan ese nombre. Ahora, nos vamos a ubicar que es el estudiante, además de adquirir conocimientos que le van a permitir el desarrollo cognitivo, también tiene que llevar a cabo habilidades, desarrollar habilidades socioemocionales que le permitan relacionarse con con la sociedad donde vive sus compañeros. Y para ello, aquí, por ejemplo, meten las áreas en el primer componente, que es formación académica. Aquí le llaman asignaturas. Todas las asignaturas aquí entran. Y en el segundo componente, que son las áreas, aquí entran precisamente el área de artes, uso emocional propiamente, que es lo nuevo que se le incluye a este plan de estudios, considerando que el estudiante debe de desarrollar habilidades precisamente que le permitan actuar de manera social, y por otra parte también desarrollar la parte psicológica, la parte emocional del estudiante. Entonces, ese es uno de los logros que tiene este plan de estudios. Sin embargo, está muy reducido, contempla pocas habilidades que le destinan a este espacio. Por otra parte, está también otra área, que es la educación física. Como pueden ver, artes y educación física las eliminan de acá de formación académica y las mandan acá como desarrollo de habilidades socioemocionales. Tiene lógica, puesto que las artes y la educación física precisamente te permiten desarrollar habilidades como la salud, como un cuerpo sano, como la expresión del arte, y no meramente conocimientos medibles como es el caso de la formación académica. A eso se debe que los hayan sacado de acá y los hayan metido en este espacio. El tercer componente curricular se le llama ámbitos de autonomía curricular. Es el otro punto importante que resalta este plan de estudios, porque en él podemos notar que se da una flexibilidad curricular para que las escuelas, en la autonomía que les permite este espacio, puedan considerar, aquí le llaman clubes, ¿sí? Clubes, para que ellos lleven los contenidos que al estudiante le hagan falta, que necesite, o que de alguna forma se apeguen a las condiciones regionales de su contexto. Por ejemplo, aquí se pueden observar, y es la riqueza que yo también le noto a este plan de estudios, se considera en los ámbitos de autonomía curricular, por ejemplo, 5 ámbitos. El primero, ampliar la formación académica. Esto va a permitir fundamentar el primer componente. Aquí pueden llevar, por ejemplo, clubes de lectura, de escritura, de matemáticas. Potenciar el desarrollo personal y social. Como pueden ver, este de alguna forma, segundo componente. Otro ámbito nuevo, si el maestro, por ejemplo, o la escuela considera que debe integrar contenidos relevantes que no vienen establecidos en las asignaturas, aquí los puede llevar mediante un club y poderlo trabajar en sus aulas. Otro ámbito responde a conocimientos regionales. Esto ubica la parte local de la escuela. Es decir, si los conocimientos locales o regionales tienen relevancia, o consideran que se deben de trabajar en el aula, los maestros tienen que trabajar ese club, diseñar un club sobre los contenidos regionales de su comunidad y trabajar con sus estudiantes. Y el otro, proyectos de impacto social. Aquí igual los maestros consideran algunos clubes, más adelante voy a abordarlo,
para poder tener un impacto social en sus comunidades. Como pueden ver, a diferencia del plan de estudios de 2011, que también era muy bueno, pero en esta ocasión cobra mucha relevancia y los ámbitos de autonomía curricular, lo demás ya estaban, la formación académica, eso ya estaba, pero en este caso esto se está agregando como algo novedoso. Yo lo veo bastante productivo porque nos permite entender de una manera distinta nuestra docencia y ojalá y pudiera trasladarse realmente a la práctica. Cuando nos dicen pues tenemos que trabajar clubes en este espacio, nos dan esa posibilidad de que trabajemos, por ejemplo, un club sobre lectura y vamos a apuntarla directamente al lenguaje y comunicación, pero también a las demás asignaturas para que el alumno comprenda los textos que lee, por ejemplo, o un club sobre escritura, o un club sobre matemáticas. Lo importante aquí es que nosotros como docentes estemos abiertos al diseño de ese club y que lo llevemos a cabo porque en la práctica uno se da cuenta que los alumnos necesitan fortalecer sus áreas de oportunidad, principalmente en lectura, escritura y matemáticas. Entonces, estos clubs nos permitían atender esas necesidades de los estudiantes. Algunos maestros lo vieron mal, no lo llevaron a cabo, pero en el tiempo que yo lo estuve realizando, sí puedo decir que la experiencia nos permite atender en un espacio ya curricular eh, esos clubes que nos van a permitir fortalecer las necesidades que tienen los estudiantes o las debilidades que ellos pudieran tener. Luego de este medallón se contemplan también los mentales y también voy a tratar de abordarlos aunque sea de manera rápida debido a que el tiempo no me permite ser muy exhaustivo en torno a ellos. Pero bueno, esos principios pedagógicos de alguna forma nos dan una ubicación, una orientación de por dónde te está en nuestra práctica docente, ¿sí? Entonces, espero localizar estos principios y empezar a trabajar de manera rápida ya con ellos. Aquí recordemos que en el plan de estudios 2011 se trabajaban 12 principios pedagógicos, aquí son 14 principios, todos igual tienen relevancia. Vamos a ver el primero, por ejemplo, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Esto nos dice que tenemos que considerar al estudiante como lo principal para poder trabajar nuestras clases. El segundo principio, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. La teoría por ahí del aprendizaje ha considerado que debemos de tomar en cuenta esos conocimientos previos y en este caso lo ponen como un principio pedagógico, es algo que creo que no tiene caso discutir. El tercer principio, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Esto en realidad nos pide que el maestro o nos acerquemos a los estudiantes y estemos acompañándolos en su proceso para que sea posible que ellos puedan aprender. El cuarto principio, conocer los intereses de los estudiantes. Eh, Cuando hablamos, por ejemplo, de la autonomía curricular, ahí identificamos los intereses de los estudiantes y ofrecíamos clubes para que ellos pudieran estudiar donde les interesara. Pero además también podemos tomarlo en cuenta en cada asignatura que llevemos a cabo, tenemos que conocer qué interés tiene el estudiante para poder acercarnos o contextualizar el conocimiento apegado a sus intereses. El principio 5, estimular la motivación intrínseca. Esto también ya se ha discutido mucho desde hace ya varios años, que consideran que la motivación interna del estudiante es necesaria y entonces aquí se pide que el docente la estimule. El sexto principio, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Esto es algo, también ya tiene algo de tiempo, pero sin embargo aquí lo retoman como algo necesario. Y efectivamente el conocimiento se construye de manera social. Es decir, yo lo estoy haciendo tal vez ahorita de manera aislada, pero si estuviera con demás maestros compartiendo información, analizando, con mayor riqueza. Y eso pasa también en el aula. El séptimo principio, propiciar el aprendizaje situado. Esto sí es algo un poco nuevo, aunque ya se ha trabajado también anteriormente.
voy a enseñar algún contenido de matemáticas, tengo que situar o ubicarlo en un contexto del estudiante. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si voy a trabajar la historia o voy a trabajar el español, tratar de apegarme con ese aprendizaje que el alumno va a adquirir, apegarlo a su contexto para que él encuentre sentido y significado y obviamente lo pueda recordar con mayor facilidad. En el principio 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Ese también es algo que ya se ha trabajado mucho, pero en este caso, como lo dice aquí textualmente, la evaluación es un proceso, algunos lo vemos como un proceso, el enfoque formativo, por ejemplo, lo ve como un proceso, pero ese proceso no va aparte, ese proceso va relacionado directamente con la planeación, porque desde que planeas, consideras el tipo de evaluación, los instrumentos, técnicas y todo lo que vas a utilizar para evaluar. Por otra parte, el, el noveno principio, modelar el aprendizaje. Aquí, por ejemplo, el estudiante requiere que el maestro sea su modelo, que le guíen de cómo tiene que leer, cómo tiene que escribir, cómo tiene que resolver algunas situaciones. Entonces el maestro se convierte en ese modelo. El maestro se convierte en ese modelo para que el alumno lo pueda imitar y de alguna forma también buscar. Es decir, el maestro tiene que ser también un maestro que esté aprendiendo para que así el alumno vea en él el ejemplo de cómo también él tiene que aprender. Y el otro principio, el 10, valorar informal. Este de alguna forma tiene relevancia porque nosotros consideramos casi siempre el aprendizaje formal, pero en este caso se retoma la importancia de ese aprendizaje informal que el estudiante ya tiene, es decir, el estudiante aprende a través de la tele, a través de los amigos, a través de diferentes medios, y precisamente el docente tiene que valorar ese aprendizaje para poderlo trasladar a un aprendizaje formal que es el que se da en los planes y programas de estudio, como en este caso. El principio 11, promover la interdisciplina. Aquí, por ejemplo, nos habla de que cada maestro pueda trabajar, cuando esté trabajando, digamos, algún contenido, algún proyecto de español, simultáneamente también puede trabajar historia, puede trabajar geografía, puede trabajar matemáticas, puede trabajar formación cívica. Entonces se pretende que haya esa de las materias que se llevan a cabo. En el 12, favorecer la cultura del aprendizaje. Aquí, por ejemplo, lo que se pide es que los maestros promuevan, favorezcan en el estudiante de aprender a aprender. Regularmente el alumno hace las actividades por obligación, entonces se tiene que cambiar ese rol para que los alumnos vean que es necesario que como seres humanos estemos en esa cultura de querer de favorecer precisamente con su práctica docente. 13, apreciar la diversidad como fuente de riqueza, porque recordemos que nos hablan de inclusión, nos hablan de atención a la diversidad y precisamente este principio nos habla de que tener esa diversidad que tenemos en el aula y a partir de esa diversidad se convierte en una fuente de riqueza para aprender. En el principio 14, ahí pueden ustedes observar, es el usar la disciplina como apoyo al aprendizaje, es decir, se trata de que nosotros regulemos la conducta del estudiante, que el mismo estudiante también se vaya, pero que esta disciplina pone un ambiente lúdico, pero al mismo tiempo respetuoso, eso obviamente es disciplina, nos va a favorecer el aprendizaje porque los estudiantes van a estar en un ambiente agradable, decía, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante para que el estudiante pueda estar a gusto y pueda sentirse con las condiciones para poder aprender. De esta manera, compañeras y compañeros maestros, he llegado al final de la segunda parte del video. Espero sea de su agrado y que podamos ir avanzando en este momento de compartir conocimientos entre todos y enriquecer nuestra práctica. Muchas gracias. Buenas tardes.